Bien, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Ahora, dentro del constructor de la clase persona, vamos a mandar a imprimir, similar a como lo hicimos desde la clase palabra dis, donde mandamos a imprimir el objeto persona, vamos a mandar a imprimir también este objeto persona. Ahora, aquí la pregunta es cómo podemos mandar a imprimir todo el objeto persona dentro de la misma clase. Les doy unos segundos para que puedan responder esto. Bien, y la respuesta es precisamente utilizando la palabra dis. Así que vamos a imprimir el objeto persona usando dis. Así que lo que vamos a imprimir es precisamente la palabra dis. Vamos a guardar cambios y ejecutamos. Recordemos que lo primero que se ejecuta es el constructor. Por ello podemos observar primero el mensaje objeto persona usando dis. Y lo que estamos viendo es el nombre del paquete, posteriormente el nombre de la clase, persona, y la referencia de memoria donde se encuentra este objeto, 312B1DAE. Y podemos observar que cuando mandamos a imprimir también el objeto persona desde la clase palabra dis, podemos observar que es exactamente la misma dirección de memoria. Así que ese es uno de los usos de la palabra dis. Cuando estamos dentro de la clase persona, imprime el objeto que está ejecutando en ese momento. Ahora, por ese momento nos referimos al momento en que estamos mandando llamar al constructor de la clase persona. Así que este es el objeto que está ejecutando en este momento. Ya tenemos acceso al operador dis. Esto quiere decir que ya se ha creado el objeto en cierta dirección de memoria y con eso simplemente estamos inicializando los atributos de este objeto, el objeto que se crea cuando se manda a llamar este constructor. Ahora, para entender a detalle por completo esta llamada y dónde es que se reserva la dirección de memoria de este objeto, tenemos que ver el tema de herencia. Según recordamos, si damos control y nos posicionamos sobre la clase de persona, podemos observar que esta clase extiende de la clase Object. Como hemos comentado, la clase Object es la clase padre de todas las clases en Java. Más adelante vamos a ver que aquí también, aunque no lo veamos, hay una llamada más. Una llamada al constructor de la clase padre. En este caso, utilizando super, se manda a llamar el constructor de la clase padre. Es un constructor vacío, no pasamos ningún argumento, y entonces el constructor de la clase padre, que es el constructor de la clase object, es quien realmente se encarga de reservar el espacio de memoria. Así que ese constructor es el más importante cuando estamos creando nuestro objeto. Y esa línea tiene que ser la primera línea de nuestro constructor. Así que aunque no lo veamos, aquí hay una llamada implícita al constructor de la clase padre, la clase object. Todo esto lo vamos a ver a detalle más adelante, sobre todo el tema de herencia. Pero eso es importante para que entendamos por qué en este momento el operador dis ya puede imprimir la dirección de memoria. Si en ningún momento hemos reservado todavía memoria, al menos así parece en nuestro código, debemos de entender que en este momento hay una llamada al constructor de la clase padre, y entonces él es el encargado de crear ese espacio de memoria y de regresar esa referencia. Por lo tanto, dis es una variable que apunta a ese objeto que se ha creado en esta llamada, en la llamada al constructor de la clase object. Y por ello es que en este momento ya podemos acceder a los atributos definidos en nuestra clase persona y mandar a imprimir incluso este objeto por completo. Pero observamos que lo que imprime es el objeto de persona. Podemos observar que el tipo es la clase persona. Este es el nombre del paquete y este es el tipo de la clase que se está utilizando. Bien, ahora por último vamos a crear otra clase llamada imprimir. Y esta clase imprimir lo único que va a tener es un método para imprimir el objeto que va a recibir. Vamos a ver lo siguiente, vamos a escribir public void, no va a regresar nada. El método se llama imprimir y aquí vamos a recibir un objeto de tipo persona. Así que lo que va a imprimir este método son dos cosas. Se va a imprimir a sí mismo, es decir, que va a imprimir el objeto dis, que apunta a un objeto de tipo imprimir que vamos a crear posteriormente, y también va a imprimir un argumento que vamos a recibir, el argumento de tipo persona. Así que vamos a mandar a imprimir estos objetos persona desde imprimir. Y mandamos a imprimir el objeto persona. Pero ¿qué pasa si en este momento mandamos a imprimir el operador dis? Mandamos a imprimir el objeto actual.
es decir, la variable this, el operador this, que está apuntando al objeto que se está ejecutando en este momento. Así que lo que vamos a hacer es que desde nuestro constructor de la clase persona vamos a crear un nuevo objeto de tipo imprimir. Ponemos new, imprimir, y aquí no hay necesidad de asignar esta referencia a una variable. Vamos a ver una nueva sintaxis, simplemente con poner punto. Podemos observar que podemos acceder a los métodos y atributos de nuestra clase de tipo imprimir, ya que en esta línea de new imprimir estamos creando un nuevo objeto. Así que esta línea por sí misma ya regresa una referencia. No es necesario asignarla, por ejemplo, a una variable de tipo imprimir. Esto sería equivalente, pero de esta manera nos podemos ahorrar la variable. Ya no vamos a usar esa sintaxis, sino que simplemente creamos el objeto y mandamos a llamar el método imprimir. Y lo que vamos a pasarle a este método imprimir es una referencia de tipo persona. Por ello es que debido a que en este momento estamos todavía en el constructor de la clase persona, this apunta al objeto que está ejecutando de tipo persona. Y por ello cuando mandamos a llamar este método estamos pasando la referencia del objeto de tipo persona, la pasamos a este método. Y por ello cuando mandamos a imprimir este objeto persona, se imprime la referencia del objeto que se creó en esta línea. New persona. Se manda a llamar el constructor. Recordemos que este constructor utiliza super y entonces this apunta al objeto que se creó. Ahora, cuando mandamos a llamar el método imprimir, entonces recibimos la referencia que se creó desde el método palabra this. Y posteriormente, como siguiente paso, lo que hacemos es imprimir el operador this. Aquí es donde viene lo interesante de esta palabra. ¿Qué es lo que va a imprimir? ¿El objeto persona o el objeto imprimir? Les doy unos segundos para que analicen su respuesta. Bien, vamos a comprobarlo. Precisamente lo que va a imprimir es el objeto que está ejecutando en este momento. Y debido a que estamos dentro de la clase imprimir, entonces lo que se va a imprimir es un objeto de tipo imprimir. En cambio aquí solamente se va a mandar a consola el objeto de tipo persona que se creó desde las primeras líneas. Desde esta primera línea de la clase palabra this. Así que esa es la referencia de este objeto y en este caso el operador this apunta al objeto que creamos en esta línea. Recordemos que esta clase imprimir, aunque no tengamos el constructor vacío, realmente sí existe. Incluso si vemos el navegador, podemos observar del lado izquierdo la clase imprimir. Y este es el constructor vacío, se agrega de manera automática. El constructor de imprimir sin argumentos. Pero si todavía no lo tenemos tan claro, entonces aquí podríamos agregar este constructor, constructor imprimir. Y recordemos que la primera línea es la palabra super. También podríamos dejarlo, no es necesario este código, todo este constructor no es necesario, pero podemos observar que funciona también de igual manera. Así que en este caso se está mandando a llamar el constructor de la clase padre, de la clase object, que es la clase padre, para reservar memoria. Y por ello es que en este momento el operador this a donde está apuntando es al objeto que se está creando en esta línea. Vamos a ver, incluso va a ser diferente posición de memoria. Vamos a guardar cambios y ejecutamos. Y podemos observar, primero se imprime el objeto persona utilizando la palabra this. Hasta aquí es esta línea de código que estamos dentro del constructor de la clase persona. Recordemos que este constructor se mandó a llamar en esta línea de código. Así que entramos al constructor de la clase persona, se manda a imprimir objeto persona usando this y lo que está imprimiendo es el objeto persona en esta posición de memoria. Y posteriormente lo que hacemos es crear un nuevo objeto de tipo imprimir y se manda a llamar el método imprimir. En este momento la palabra this está apuntando todavía al objeto persona, debido a que estamos todavía dentro de la clase de tipo persona. Por lo tanto, cuando mandamos a imprimir persona desde el método de imprimir, aquí lo único que se recibió fue la referencia del objeto que pasamos. Se manda a imprimir este objeto persona y observamos que es un tipo persona en la misma ubicación de memoria, 312B1DAE.
Es exactamente el mismo objeto. Pero la siguiente línea lo que está haciendo es mandar a consola la referencia que está apuntando en este momento el operador dis. Así que debido a que estamos dentro de la clase de imprimir, entonces el operador dis apunta al objeto que se está ejecutando en este momento. Por lo tanto, nos manda lo siguiente: impresión del objeto actual. Y observamos que es un objeto de tipo imprimir en una dirección de memoria distinto, 27BC 2616. Así que ese es el uso de la palabra dis. Va cambiando según el objeto que se está ejecutando. Y por último, termina de ejecutarse este método, regresa el control a la línea de código, esta línea de código del constructor de la clase persona, y finalmente se vuelve a imprimir el objeto persona. Así que observamos el objeto persona que se creó anteriormente es exactamente la misma dirección de memoria con sus atributos de Juan y Pérez. Así que se les deja como ejercicio ejecutar paso a paso este código, para que incluso todavía cualquier duda que pudieran tener puedan salir de ella. Pero con esto ya podemos observar a más detalle cómo funciona el operador dis. Así que este operador dis va apuntando a los objetos según el objeto que se está ejecutando en este momento. Y como en este momento estamos en primer lugar dentro de la clase persona, en este momento apunta a un objeto de tipo persona. Pero cuando cambiamos de clase, entonces apunta a un objeto de tipo imprimir. Bien, así que eso es todo por esta lección y nos vemos en el siguiente video. Saludos.